Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cano Pérez. Soy alumno del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este es el terciavo video, es decir, el video número 13, realizado para la serie de videos de la asignatura de lenguajes de interfaz. Dentro de este video abarco el tema que se llama modularización. Este tema en específico abarca dos subtemas, que es lo que vamos a abordar en el pizarrón ahorita y lo vamos a ver en código, que refieren a los macros y los procedimientos dentro de ensamblador. Bien, una vez explicado esto, bueno, una vez dada la introducción, vamos al pizarrón para explicar todo mejor. Bien, tenemos a los macros. Primero que nada, vamos a explicar qué son los macros. Bien, un macro es un conjunto de código definido con un nombre de identificador y aquí lo tenemos. Supongamos que aquí tenemos una interrupción para impresiones. Bien, esto a priori podríamos decir que parece una etiqueta. Bien, la etiqueta ocuparía dos puntos, mientras que el macro ocupa la palabra macro antes y el macro, a comparación de la etiqueta, puede recibir parámetros. Es para y esquí. Bien. Al final también tenemos que ponerle end m para finalizar el macro. Y bien, es un código que nosotros lo podemos definir dentro de un identificador, el cual recibe parámetros. Y bien, la estructura de macros es poniendo macro y end m, macro entre el identificador y sus parámetros. Y este puede tener un identificador, un nombre personalizado y recibir parámetros. Los parámetros se reciben o se definen igual como lo haríamos en una función de lenguajes más actuales, es decir, ponemos un nombre el que queramos como parámetro y este lo vamos a manejar dentro de las instrucciones. Ok. Bien, pero definamos bien la sintaxis antes de hablar bien cómo funcionan los macros. Ocupamos un identificador, es decir, un nombre para el macro. Por ejemplo, yo uso un macro que se llama print string, que significa impresión de una cadena de caracteres, o bueno, para mí significa eso. Y después sigue macro, que es una definición para decir que esto va a ser un macro. Aquí recibimos parámetros, param, y aquí recibimos el string, strg. Ok, aquí tendríamos las líneas de código y el end macro. Bien, en este caso yo tendría aquí un mob para definir que quiero hacer una impresión en h de 09h y un lea para definir que quiero imprimir, sería strg, y aquí la interrupción 21h. Y aquí tendríamos end, perdón, end macro. Bien, podemos verlo. Estoy usando los parámetros que me envían en la macro. Esos macros se declaran antes del punto model del programa, es decir, al inicio del programa, como si fuera un encabezado. ¿Y qué más? Podemos tener macros externas, es decir, un archivo con muchas macros y nada más tenemos que hacer include y el nombre del archivo. Bien. O sea que tenemos macros externas y macros internas. Este caso, si lo escribimos en el mismo programa como tal, en el código base del programa, sería una macro interna. Si lo escribimos dentro de un archivo externo y incluimos ese archivo, sería una macro externa. ¿Okay? Bien. Esta es la estructura del macro, esta es la sintaxis, un identificador.
Los parámetros, siempre tenemos que poner la palabra macro entre estos dos y en macro para determinar que se finalizó el macro. Y esta raya significa que aquí podemos poner el código que queramos. Y un ejemplo de esto es el código que escribí aquí, donde el mismo parámetro lo uso para hacer un lea de dx y imprimirlo. Así que cada vez que yo haga un print string y le mande cualquier cadena de texto, o bueno, cualquier cadena de caracteres, se va a imprimir con este macro. Bien, ¿cómo funcionan las macros? Ok, nosotros cuando queremos hacer una llamada a una etiqueta, usamos call. Lo que hace es que el flujo de ejecución, donde encuentra el call, se cambia hacia la etiqueta en lugar de continuar. Y este puede retornarse si es que hay un return a la siguiente instrucción. Así funcionan los calls, y los calls son para etiquetas y para procedimientos. Pero los macros se llama de diferente forma. Simplemente yo puedo poner, recordando en el ejemplo anterior que se llama print string, simplemente pongo esta palabra. Y bueno, si recibo un parámetro, aquí lo pongo. Por ejemplo, tengo también, bueno, en el programa del video anterior, tengo un macro que se llama getChain, o sea, obtener una entrada de caracteres. Este no recibe parámetros, simplemente se escribía así solo y hacía toda la interrupción para la entrada de un carácter y su impresión también. Pero, ¿qué pasa con esto? Bien, los macros en su funcionamiento y por lo mismo no requieren la llamada cal y de lo que voy a explicar. Funcionan de la siguiente manera. Nosotros tenemos, imaginemos que esta es una sección de código con instrucciones. Y aquí llamamos a un macro, imaginemos que es la de getChain, getChain, y aquí tenemos otra sección de código. Bien, lo que hace el macro es donde encuentra su identificador, sustituir ese identificador, tenemos este código, este es el mismo, es la misma imagen pero representada antes de ejecución y en ejecución. Lo que hace el macro es reemplazar el nombre del macro, donde está pidiendo que se ejecute el macro, por el código que tiene dentro del macro. Bien, es decir, no estamos, como el programa se ejecuta de línea en línea, al ejecutar getChain no estamos cambiando el ciclo de ejecución hacia los macros, puesto que no podríamos, están fuera del ciclo del bucle, están fuera del segmento de código, pero lo que hacen los macros es poner todo el código que tiene el macro, por ejemplo, getChain, supongamos que tiene 5 líneas, aquí tendremos 5 líneas de todo el código de getChain. Por eso podemos también enviar parámetros. Los parámetros se reemplazarían en las líneas con el parámetro que mandamos como tal. Es decir, en la de print string que mandábamos un strg, un string, al move de dx de lea, al lea de dx, perdón, al momento de ponerse aquí en código, tendríamos lea dx de la cadena de caracteres que mandamos en esta sección. No en el macro, sino en esta parte. Bien. En otras palabras, los macros son código preestructurado, el cual al momento de ser invocado se sustituye en su ejecución. Es decir, el getChain se sustituye por todas sus instrucciones que tiene. Y bien, estos macros son pues bastante versátiles y bastante útiles, dado que podemos mandar por los parámetros más que nada. Sirven mucho para instrucciones como de impresión, tanto impresión de caracteres como de cadenas y impresiones que requieren parámetros para funcionar. Son bastante buenas en ese sentido. Algo malo es que al momento de su ejecución, o bueno, al momento de ejecutar el programa, el código fuente, o sea, el código que vemos en el debugger, es un código más largo. Si vemos que tenemos dos ventanas,
Tenemos una ventana con... Ay, que si no se ve. Tenemos una ventana en el debugger, que es una ventana amarilla. Bueno, una ventana con el código y que nos va subrayando en qué línea vamos. Y otra ventana que es gris, que es donde están los registros también. Y ahí vemos cómo están las líneas más grandes. De hecho, nosotros podríamos ver en la ventana del código fuente una instrucción como SAL y en la ventana gris ver SHL, que es al momento de su ejecución el cambio que se da. ¿Qué quiero decir con esto? En una ventana vamos a ver getSharing al momento de ejecutarlo y en otra vamos a ver todas las instrucciones que tiene dentro este macro. Esto lo vamos a ver ya más en lo que refiere a la ejecución del programa que realizamos. Y bien, esos fueron los macros. Repito, los macros no cambian el flujo de ejecución, simplemente cambian las líneas en el momento de ejecución. Tenemos ahora otro método de modularización. Bueno, primero voy a explicar lo que son macros y después lo que son procedimientos y después qué es la modularización en sí. Y expliqué macros, ahora vamos con procedimientos. Proc. ¿Qué es un procedimiento? Bien, teníamos entendido lo que eran las etiquetas. Por ejemplo, antes ocupaba la etiqueta que era finish, dos puntos, y un move AH, P4CH, con la interrupción 21H, para finalizar el programa. Es decir, yo hago un call, finish. Veamos que aquí ocupamos finish, que aquí ocupamos call, mientras que los macros solo ocuparíamos escribir finish. Pero bien, es más para marcar las diferencias. Hacía el call y al momento de la ejecución es lineal. Al momento de encontrar este call, ya hacía un salto hacia finish. Y bueno, finish ya no me retornaría nada, pero si fuera una etiqueta que retornaría, me regresaría a otro ciclo de ejecución. O sea, saltaríamos entre el flujo de ejecución del programa. En este caso, una etiqueta no la consideramos bien como un procedimiento. Ahorita que hablo de etiquetas, dentro de los macros podemos definir incluso etiquetas antes de abarcar más los temas de block. Dentro de un macro yo puedo definir etiquetas, pero recordemos que el macro sustituye el código que sería pre on. Pre ejecución en ejecución. Esto es lo que haría el macro. Bien, ¿qué pasa con esto? Si es que se entiende por inercia. Si nosotros definimos una etiqueta dentro de un marco, de un macro, y llamamos este macro aquí y este macro acá, por ejemplo, si se alcanza a ver, sí, macro acá, pues vamos a hacer más corta esta línea de código simulada, ¿verdad? Tenemos este macro. Ok, vamos a ponerlas en verde para que se aprecie mejor. Están en verde. Serían los macros. Ok, yo tendría aquí una etiqueta con el nombre X y aquí otra etiqueta con el nombre X. Es un ejemplo claro. Esto nos va a crear un error, puesto que tengo duplicadas estas etiquetas. Bien, en los macros no puedo definir etiquetas tal cual, así como ponerle una etiqueta como finish, dos puntos. Puesto que al momento de mandar a llamar al macro, ¿lo podríamos llamar una vez? Sí, sí funcionaría. No habría problema. Pero si lo llamamos dos veces, como es el caso de aquí, tendríamos problemas de duplicación. Para ello, hay una solución muy sencilla, que es dentro del macro escribir local, para definir qué es una variable local, o bueno, una etiqueta local, y seguido de la etiqueta. Y ya, con esto solventaríamos este problema de las macros, pero seguiríamos teniendo la otra situación, que el código final, al momento de su ejecución, quedaría súper extenso, muy largo.
que como si usáramos procedimientos. Bien, ahora sí pasando a procedimientos ya de lleno. Tenemos los procs. Bueno, primero expliquemos su sintaxis. Al igual que las etiquetas, tenemos aquí una etiqueta, o bueno, un identificador. Ident, la palabra proc. Y aquí tenemos dos opciones. Ahorita las explicamos. Tenemos aquí todo el código. Code. Y tenemos end p. Bien, diríamos que esta es la sintaxis, pero faltan dos cosas, lo de aquí y la directiva de finalización. ¿Qué es la directiva de finalización? Bien, tenemos que retornar el flujo de ejecución al finalizar un procedimiento. Ya suponemos el end p. ¿Ok? Siempre se retorna el flujo de ejecución. Y esto es porque estas son prácticamente lo que sería una función en un lenguaje de alto nivel. Llamamos a la función tal, hace todo lo que tiene que hacer y retorna a la siguiente línea de código de donde fue llamada. Bien, ¿qué pasa con esto de aquí? Tenemos dos opciones, far y near, lejos y cerca. Bien, podemos entender esto como near, para saltos dentro del mismo segmento, para procedimientos dentro del mismo segmento, y far para procedimientos dentro de otro segmento. Bien, es muy simple eso de entender. Generalmente vamos a usar el proc near, así que de hecho en el programa vamos a explicar más sobre esto. Ok, bien, ¿qué puedo explicar con esto? Los procedimientos no reciben parámetros. Eso es algo un poco en contra, pero lo que tienen en pro es que no son como los macros que sustituyen su nombre por código más grande, sino que simplemente el código ya está dentro del programa en sí, y el programa lo que hace es saltar ese código y después retornar. Lo que haría que no hubiera código tan extenso, que el código quedara más compacto. Y haciendo llamadas, como cambiamos el flujo de ejecución hacia lo que sería el procedimiento, retornamos y seguimos ejecutando lo que sería el programa. Es a simple vista, o sea, en teoría sería parecido a las macros, o sea, código preestructurado a la cual llamamos, pero este no se reemplaza, sino que este ya está definido dentro del programa y simplemente es accedido mediante un call. Los macros sí, los procedimientos siempre deben de ser llamados con un call. Call, el procedimiento, y por eso tenemos la directiva de retorno para que haga esto de aquí, exactamente. Que nos retorne al flujo de ejecución que había antes de su llamada. Bueno, obviamente a la línea siguiente. Bien, no tiene mucha ciencia, realmente son procedimientos muy sencillos. ¿Qué podemos hacer con un procedimiento? Hacer funciones funciones del programa, claro, que no requieran parámetros. Ya vimos que print char, print string requieren un parámetro para imprimir. Así que es más conveniente usar un macro en ese sentido. Y un procedimiento sería como para funciones como finalizar, o finish, pues, que sería la interrupción determinada del programa. También podrían ser interrupciones como la entrada de datos. O sea, por ejemplo, aquí sí podríamos modificar get char in y convertirlo en un procedimiento, ya que no recibe parámetros, pues nos conviene mejor como procedimiento, ya no tenemos código tan largo, puesto que ya lo definimos solo una vez y esa vez se va accediendo cada vez que se necesite. Al igual que las macros, los procedimientos tienen externos e internos. Internos son cuando están definidos dentro del mismo bloque del programa y externos son cuando están definidos en otros programas, pero esos necesitan tener, pues como los métodos prácticamente, tener public o extern y demás palabras clave para
definir el modo de acceso que tienen estos procedimientos. En este caso no nos daremos tanto en esto, vamos a ver procedimientos internos, o sea, procedimientos locales dentro del mismo programa, al igual que macros internas o locales. Bien, en teoría esto es todo, más en práctica lo vamos a entender más, pero en teoría ya es todo. Bien, vamos a explicar lo que es un pequeño programa. Primero vamos a compararlo. Este programa se encarga de, bueno, se llama modularización. Ahora, antes de que olvide explicar lo que es modularización, cuando nosotros tenemos un proceso en un programa, el cual se repite un número determinado de veces, es decir, si nosotros programamos de forma estructurada, es decir, código tras código tras código para ejecución lineal, entraríamos en lo que se llamaría duplicación de código, es decir, si un programa en una parte X del código hace una impresión y una parte Y hace una impresión, duplicaríamos las instrucciones de impresión dos veces en el código. Lo que hace la modularización es agarrar segmentos de código que hacen lo mismo en una sola sección y esa sección accederla en el código. En lugar de volverla a escribir, simplemente hacerla, modularizarla, o sea, extraerla del código y simplemente llamarla o invocarla como sería en el caso de los macros. Bien, esto sirve para acortar código. Es decir, si tenemos un código que hace 1000 impresiones, bueno, obviamente haríamos un loop, pero imaginemos que es un código que hace 1000 impresiones dependiendo de ciertas cosas. En lugar de escribir 1000 veces lo que sería la impresión, haríamos el módulo y se llamaría, que sería más corto. Obviamente el programa es bastante absurdo, pero es un ejemplo. Al modularizar nosotros ahorramos líneas de código, abstraemos métodos, o sea, usamos lógica para decir, este método lo puedo encapsular dentro de un procedimiento o esto dentro de un macro y hacer el código ¿cómo se diría? Más corto, más eficiente también al momento de ejecutarse. Y también daría paso a lo que sería la programación declarativa, ya que haríamos macros con nombres indicativos de lo que realiza y ya los declaramos dentro del código y ya se entiende más, hay una legibilidad mejor del código. Pero estos ya son parámetros de programación un poquito más avanzados y bueno, es lo que yo logro percibir al momento de hacer modularización en lo que es el emulador, bueno, en lo que es el ensamblador. Ya hablando más de lo que es el código, vamos a hacer mi cara más chica. Bien, aquí estoy. Bien, este programa es el mismo programa que usamos en el video pasado, es decir, es el programa de manejo de archivos. Y primero que nada, antes de explicar el código, quiero irme al final y ver cuántas líneas tiene. 534. Contando los comentarios y todo eso, estamos hablando que este programa pues, aproximadamente son 300 líneas, 200 quizá. Y veamos el programa de la actividad 12, comentarios y demás. Y tenemos 823 líneas. Ahora lo vuelvo a repetir, con comentarios, sin los comentarios y demás, han de ser unas prácticamente 650, me parece, 500, entre 500 y 650. Entonces, vemos un gran cambio entre estas líneas, vamos a abrirlo bien, y estos de aquí, 823 y 534. Estamos hablando casi de 300 líneas de ahorro en la modularización. Bien. ¿Qué implementé en modularización? Bien. Dado que en el anterior programa usé también macros para separar segmentos de código que iban a estorbar al momento de ver cómo se manejan los archivos, lo que hice fue reestructurar, refactorizar todo el código y mejorar lo que serían las macros. Es decir, dejé para las macros cada proceso que yo requería un parámetro y dejé para los procesos todo lo que yo requería, donde yo no requería ningún parámetro. También para no solo tener dos macros y nada más que se vea todo feo, lo que hice fue implementar un macro que era el de impresión de pantalla. Bueno, ahorita lo vamos a explayar más dentro del programa. Ok. Tenemos la sección de macros. Tenemos macros de impresión. Una impresión de 8 bits, es decir, un macro para impresiones de caracteres. Print char se llama. Esto ya también
Nos hace una introducción a lo que sería la programación declarativa en vez de la imperativa. Así que yo puedo poner print char, lo que quiero imprimir, y se entiende qué es lo que quiero hacer. Se ve declarativo, es una declaración de qué está pasando. Mientras que en la imperativa tendría que poner todas las interrupciones, bueno, los moves, las interrupciones, y ahí, que quedaría menos implícito lo que está pasando. Bueno, tenemos print char, recibimos un carácter, limpiamos DL, mandamos ese carácter a DL. La limpieza de DL siempre es para evitar errores. Hacemos el servicio 02H, dentro de H obviamente, la interrupción 21H de impresión, bueno, de sistema, con el servicio de impresión, y finalizamos el macro. Aquí tenemos una impresión de 16 bits, que se llama print string, que recibe un string out. Le puse string out porque es un string de salida, es decir, un string que se va a imprimir. Ok, limpiamos de nuevo de X para evitar errores. Servicio 09H, en el contexto de las interrupciones de 21H, y hacemos un lea del string de salida, o sea, el string que vamos a imprimir, a dx. Ok, estos dos macros ya los he explicado en otros programas, no creo que haya muchas dudas en esto. Simplemente impresiones, está bastante sencillo. Y tenemos aquí redirect selection, que es un macro que yo aquí metí todo lo que sería ¿cómo se llamaba? El router, o lo que sería el conmutador del programa anterior. Es decir, si yo selecciono la opción 1 en el menú, la 2, la 3, la que yo quiera, ocupaba una serie de comparaciones para moverme entre el menú. Esto lo metí dentro de un macro para que se pueda apreciar la capacidad que tiene un macro. Es decir, en esto yo puedo hacer saltos a etiquetas dentro del programa. Veamos, salto a right. Right está hasta acá abajo. Está más arriba, me parece. Aquí está right, que es un procedimiento. Y lo estamos llamando desde el macro. Es decir, en un macro podemos hacer bastantes cosas, pero también hay que tener en cuenta que si usamos muchos macros, el código final va a quedar excesivamente largo si es que nos sobrepasamos. Y pues sus tiempos de compilado y ejecución van a ser un poco no muy buenos. Bien. Nacen estos tres macros, puesto que en el otro programa, ahí fue donde me excedí un poco en el manejo de macros. Print char, print string, get char in, finish, print menu, clean screen. Bueno, tengo infinidad de macros aquí. Y es algo que puntualizo, que al momento de ejecutar este código en la anterior actividad, mencioné que tardaba bastante en lo que es su compilación y su ejecución. Ok. Vámonos a modularización. Aquí tenemos los macros. Bien, finaliza la sección de macros. Y aquí tenemos el programa principal. Definimos el modelo de datos, small, el segmento de datos, aquí puto data. Y tenemos el title strings, o sea, strings para títulos, es lo mismo que expliqué en el programa anterior. File Management Studio, File Name y las opciones del menú. No me voy a tener tanto en explicar esto, lo voy a explicar de rápido, lo expliqué ya más a detalle en el video anterior. Simplemente voy a hacer un repaso. Las opciones del menú con saltos de línea, el messages, que es goodbye, es despedida, los mensajes de confirmación para acciones, es decir, el file closed successfully, file created successful, file deleted successfully y demás. Tenemos el salto de línea con, bueno, la línea y la línea con salto de línea. Los mensajes de petición para la selección, para el nombre del archivo, para el contenido del archivo, para presionar cualquier tecla para continuar. La pregunta, o sea, la cuestión de si desea salir o no. Bueno, los mensajes de error. El invalid input, la entrada inválida. Las DevTools, que también las ocupé un poco aquí.
el text is word static text para probar la escritura. Esto fue más que nada para que al reestructurar, pues algunas funciones no cambiaron, pero sí al modulárselas tuve que probarlas de que funcionaran. Primero probé contextos estáticos y después contextos variables. Ok, el default name para probar creación de archivos, contextos default, que esto es más fácil, probar una funcionalidad con una estructura predefinida, probé la funcionalidad y ya después hice la funcionalidad dinámica. Es más fácil hacer eso que al revés, puesto que si lo hacemos al revés podemos tener errores y al momento de querer ver qué onda, pues ya. Así que primero probé que funcionara la escritura, la creación y después reimplementé lo que sería los nombres personalizados, también el texto personalizado. Y digo reimplementé porque nada más fue reestructurar el programa. Tenemos el content de B, que es igual, un byte no definido de 50. Aquí tenemos el DOP, que no está definido. El custom file name, igual un byte indefinido. El res, igual, un byte. O sea, estos 3 bytes están libres para que yo pueda meterles datos. Tenemos el segmento de código, el bloque principal del programa, actividad 13, es referente a esta actividad. El call restart data. Call restart data, ya lo vimos dentro del otro programa. Simplemente reiniciamos el segmento de datos y aquí vemos proc near, un procedimiento de salto cercano que reinicia el segmento de datos, retorna, tiene aquí la directiva de retorno y termina, finaliza el proceso. Regresamos. Tenemos un call print menú, imprimimos todo el menú, vamos a verlo. Parece que está más arriba entonces. Aquí está. Otra vez, otro procedimiento, también near. Print string, aquí ocupamos macros. Menu line, print string, program title, print string, menu line. Esto de aquí, al momento de ejecutarse, voy a puntualizar cómo esto de aquí se hace pues bastante largo porque cada print string sería un macro con todas las interrupciones. Bueno, no son tantas, pero veamos cuántas instrucciones son. Son 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 instrucciones, bueno, 11 macros de impresión. Con el macro de impresión me parece que tienen como entre 4 o 5 líneas. 1, 2, 3, 4 líneas. Estamos diciendo que pues, aquí ya tenemos bastantes, más de 50. Bueno, se va a hacer un poco largo aquí el código, pero eso lo vamos a ver ya en ejecución. Entonces tenemos el print string, proc near. Bien, print menú, perdón. Hacemos la impresión de una cadena de texto que sería el menú line, que sería la línea del menú, el título del menú, otra línea del menú, las opciones, otra línea del menú y el choose one o sea el selection request y lo que sería la entrada de datos. También lo manejé aquí como un procedimiento en lugar de que lo manejara como un macro como lo hacían anteriormente. Que tenemos aquí get char in, proc near y tenemos toda la interrupción para obtener un carácter y la impresión del carácter, que sí ya, esa sí ya es un macro. También aquí se va a sustituir por todo el código del macro. Y hacemos el return. Ok, regresamos aquí. Bien. Tenemos un push de AX para respaldar lo que entró el usuario. El redirection section, aquí se va a sustituir, o substituir mejor dicho, todo, toda esta línea con toda esta línea de acá de las comparaciones, todo esto de aquí, toda esta redirección. Y pues sí, son bastantes líneas, la verdad. Son 26. Bueno, son de la 26 a la 55, sí. Son 26 casi. Bien. Me quedé. Uy, me perdí un poco. Ok, aquí está. Menú. Menú. Regresamos a menú. Ok, aquí está menú. Y nos quedamos en el push de X, en el redirection y el retorno. Al retornar, nosotros nos vamos a lo que sería el clearRex.
limpiamos los registros, retornamos, bueno, no retornamos aquí, no, perdón, aquí hacemos esta parte de aquí y dependiendo de lo que seleccionemos, nos vamos a create, write, read, close o delete, o en sus dos casos, en program y error. Bien, empezamos con create. Tenemos el procedimiento de create. Veamos que separé el procedimiento en dos fases. Uno es toda la impresión de lo que tengo que hacer, bueno, de lo que les tengo que mostrar al usuario para crearlo. Y otro procedimiento que está escrito más entendible, que es create file. O sea, create proc es el procedimiento de creado y create file es la acción de crearlo. Bien, limpiamos los registros. Clean Screen ya tiene todo el conjunto de cosas que necesita para limpiar la pantalla. Ya no tengo que hacer el restart segment data y después el clean screen y demás. Simplemente en un procedimiento almacené ya todo. De hecho, para mostrarlo, aquí está. Clean, call, restart data. Nada más se llama una vez, cada vez que se llama esto. Call, restart regs, que es este de aquí arriba. Aquí reinicializamos nada más el segmento de datos, ya lo expliqué en el video pasado y ahorita también. Hacemos la impresión, bueno, las interrupciones de video para lo que es situar el cursor, mapear, setear los colores y limpiar. Bien, hacemos todas las interrupciones referentes a la limpieza de la pantalla. Llamamos a request file name, o sea, un procedimiento que nos imprime el menú line, el print stream, file name request, call, restart file name, lea, custom file name y get name. O sea, este request file name encapsula todo lo que necesitamos para que siempre pidamos, para que recuperemos o capturemos el nombre del archivo personalizado. Así ya no tengo que hacer el lea cada rato, ni tengo que hacer el get name, o sea, llamar al get name cada rato. Simplemente nada más pongo el request file name y que ya, y hace todo. Tenemos el create file, estamos arriba, aquí, proc near, limpiamos los registros, hacemos la interrupción 3ch, la DDX con custom file name, interrupción 21 y llamamos a cerrar. Cerrar, recordemos, está acá arriba. Close, no, está más abajo, perdón. Aquí. Un momento en lo que la encuentro. Aquí está. Close file. Oh, estaba aquí abajo y yo buscando la de arriba. Ok, proc near, bxax, bueno, aquí especificamos el handle que queremos cerrar, limpiamos AX para evitar errores, ejecutamos la instrucción, bueno, el servicio 3EH de cerrado y la instrucción o interrupción 21. Retornamos y aquí tenemos el close, el end process. Bueno, regresamos acá arriba. Bueno, estábamos en... Bueno, vamos a regresar acá arriba para irnos más rápido. Lo malo de modularizar y comentar es que, bueno, yo me tiendo a perder mucho. Más que nada porque no seguí un orden bien como para modularizar. Es decir, no acomodé los módulos de forma más estructurada, pero sí está modularizado bastante. Ok, estamos en create. Estábamos al punto del close file, que sería en el open. No, que sería en el create, perdón. Ese es el write. Ok. Create in process. Ok. Tenemos el ¿no? Aquí está, create file. Aquí nos quedamos. Se cerró el archivo y imprimimos un menú de línea, un mensaje de confirmación de que se creó bien. Otro menú, bueno, otra línea de menú. Presiona cualquier carácter para continuar. Un wait on, que sería el get sharing. Y la impresión de la limpieza de pantalla y la impresión de nuevo del menú. Prácticamente todo el proceso o los procesos son los mismos que en el anterior video, nada más que ahora lo hacemos de forma modular, es decir, ocupando procesos.
Tenemos el create. Aquí tenemos el write, que es limpieza de pantalla, impresión de las líneas del menú, donde requerimos el contenido a escribir. Tenemos acá arriba Firecast, la definición del ADDI, el get content. Tenemos acá abajo get content chars, que es un ciclo para ir recuperando los caracteres. Bueno, un ciclo a medias, ¿verdad? Bueno, un ciclo a mano, con saltos condicionales, saltos incondicionales, no con loop, puesto que no es un ciclo numérico, sino que es un ciclo mediante ciertas condiciones. Vemos aquí el get char in, lo comparamos si es enter, si no, seguimos incrementando y seguimos agregando cosas. Es lo mismo, es la misma estructura que en el otro video, nada más que aquí ya está por módulos. Que es file name, lo mismo, lo vuelvo a repetir. Es simplemente el proceso donde recuperamos los valores en lea de SI, o sea, el nombre del archivo lo recuperaremos dentro de custom file name, pero creamos un puntero en SI para ir almacenando carácter por carácter. Veamos aquí el get name, que son incrementos, y aquí tenemos el null y lo que es el signo de dólar al final de la entrada, como lo teníamos antes. Bien, estaba en write, está write. Bien, no es write. Estaba aquí, get content, que requires file name. Movemos el modo de acceso, llamamos a open file. Seleccionamos para que me indique dónde está. Aquí, open file, la instrucción 3DH, LA con el custom file name y la apertura y el respaldo del handler. Una impresión de una línea, un call, write file, es decir, las interrupciones necesarias para escribir. Recordemos que ya la captura la tenemos dentro de otro módulo que acabo de explicar hace un momento. Aquí tenemos cuenta H, movemos 10 los bytes que vamos a escribir, el contenido que vamos a escribir y la interrupción. Y recuperamos el handler modificado y llamamos a cerrar. Retornamos, instamos, limpiamos la pantalla y imprimimos el menú de nuevo. Retornamos el flujo de ejecución. Bien, en el caso de write, tenemos que es un, bueno, perdón, en read está el proceso, limpiamos la pantalla, requerimos el nombre del archivo, definimos el modo de acceso, llamamos a open file, lo acabo de explicar hace ratito, que también se usó aquí, y mandamos a read file, ese no lo hemos explicado. Bien, aquí tenemos read file, es 3fh, los bytes que se van a leer, donde los vamos a almacenar y la interrupción. Ok. Almacenamos el handler también, modificado, el close file, la directiva de retorno y el finalización del proceso. Tornamos aquí, mandamos una línea con salto y llamamos a trainment data. Vemos que aquí lo modularizamos también. Recordemos que trainment data se encargaba de carácter por carácter y imprimiendo lo que tuviera, en este caso, reads, que es esta variable de aquí, que es donde almacenamos todo. Trainment data, hacemos un puntero de SI con reads. Con variable me refiero a byte definido, pero bueno, hacemos el puntero de SI, bueno, el puntero de reads en SI y hacemos el checkout hasta que recibamos un null o un enter. Y bueno, hasta que encontremos el null, vamos a seguir imprimiendo los caracteres y ya. Es prácticamente lo que hace, igual que en el otro video se explicó. Get char in, que sería en este formato sería un wait on, simplemente para pulsar una tecla y ya, que sigue el proceso. La limpieza de pantalla y la reimpresión del menú y el return. Bien, y aquí tenemos la finalización de read. En close, vemos que nada más ocupamos este proceso para cerrar y los demás son de información y ya. Esa es la limpieza de pantalla, el mensaje de confirmación de que se cerraron los archivos, el wait on del get char in, o sea, el wait on para que pulse una tecla para continuar prácticamente, la limpieza de la pantalla y la impresión del menú y el retorno. Ok, vamos a ver close file.
Vamos a ver, aquí está, procnear, especificamos el handler, vaciamos, bueno, seteamos a x como 0 y ejecutamos la instrucción. Bueno, la interrupción 21H del servicio 3, el servicio 3H de la interrupción 21H, perdón. Ok, vamos a aquí, retorna, esto retorna, todos los procesos tienen que retornar, en este caso todos son procesos, así que este retorna aquí. Y hacemos esto de acá, limpiamos la pantalla, hacemos el macro de impresión, otro macro de impresión, otro macro de impresión, imprimimos una línea de menú, el título del menú, una línea de menú y el close success, otra línea del menú y un way down que sería el charin, nada más imprimimos una tecla y nos regresa el flujo hacia clean screen, que sería una limpieza de la pantalla y la impresión del menú. Ok, aquí termina close, aquí tenemos delete, llamamos a la limpieza de pantalla, requerimos el nombre del archivo, o sea, hacemos un request file name donde imprimimos el de file name y hacemos el get chain para que introduzcamos el nombre. Llamamos a delete file, ese es el que tenemos que ver ahorita. Bien, delete file, procnear 41H, lea del custom file name, es decir, el servicio 41H de la interrupción 21H, donde definimos el nombre del archivo que queremos eliminar. Simplemente, la impresión de una línea del menú, la impresión de la cadena de que ha sido exitoso el borrado, el menú line, otra línea de menú, el presiona una tecla para continuar, el way down del charin, o sea, no hace nada el programa hasta que tú introduces una tecla. Bueno, tú pulsas una tecla. Aquí tenemos el keep, esto recordemos que se usa para lo que es la salida, es decir, si nosotros damos salida, nos mandará de que queremos salir, sí o no, si ponemos que no, nos manda el keep, que serían nada más las interrupciones para, bueno, las impresiones del menú. En la limpieza primero de la pantalla y después la impresión del menú. Bueno, y se retorna. En este caso puse keep aquí porque pues simplemente tenemos estas dos instrucciones aquí y pues para no escribirlo de nuevo, pues puedo usarlo así. End program lo tengo abajo, tengo que es near, tengo el wait on, que esto es wait on de que hasta que se dé una entrada decisiva, o sea, si pone N o yes, o bueno, N o Y, va a salirse de este wait on. Se limpia la pantalla, bueno, sí se limpia la pantalla, se imprime el exit confirmation, el mensaje de que sí quiere salir del programa, se hace el chain para que entre una opción el usuario, se hacen las comparaciones de N mayúscula, Y minúscula, bueno, Y mayúscula, se hacen los saltos condicionales dependiendo de que haya elegido. Vemos que aquí es keep sería la impresión del menú de nuevo y retornar toda la ejecución, o sea, repetir todo lo que acabo de decir. Y en Close Program, lo que pasa es esto de aquí. Close Program, limpiamos la pantalla, imprimimos una línea del menú, el título del programa, otra línea del menú, la despedida del programa, otra línea del menú, y el way down del get sharing, presionamos una tecla y llamamos a finish. No hemos visto qué hace finish. Finish. Tenemos aquí abajito, procnear, interrupción 4C, bueno, interrupción 21H, servicio 4CH, que es terminación del programa, simplemente. Bien, tenemos también el error para cuando tenemos entradas no válidas en el menú. Vamos aquí está el error. Bien, cuando mandamos a error, es un proceso que limpia la pantalla, imprime que fue una entrada inválida y imprime el menú después de esto. Así que tenemos la entrada no fue válida y el menú abajo. Bien, la directiva de retorno y el error. Aquí está el verify y todo lo demás que ya explicamos. Bien, está un poco desordenado, como que pases de aquí a acá y de acá a acá. Está un poco desordenado el código, honestamente. En su momento, bueno, al momento de que lo terminé de desarrollar, pues sí, tenía una noción súper clara de dónde estaba todo. Ahorita sí me pierdo un poco, pero bien. Al igual que el otro programa, vamos a probarlo. Si bien esta prueba va a ser más breve, pero vamos a probar de todos modos. Pegarlo y emular. Y quiero que se note como
tarda ligeramente menos de emular que el otro. Y bien. Veamos aquí cómo tenemos el call, la dirección donde está el restore datasec, es la dirección memoria. Bien. Hacemos y nos movemos. Veamos cómo nos movemos en el bloque. Veamos cómo pasamos de 000 a 02EF, que es 02EF de aquí. Bien. Saltamos. Hacemos el inicio del segmento de datos. Llamamos a primMenu. primMenu está en 02H, 02D. Estamos en 02D, primMenu line. Y aquí lo que quiero que noten, acá atrás tenemos el call a la dirección de memoria. Pero aquí en printString menu line tenemos ya código. Es decir, esto es lo que hace un macro. Sustituye su nombre por el código que tiene dentro del macro. Bien. Esto causa que el código final sea más largo. Es decir, este es el código fuente, donde tengo el macro nada más llamado. Y este es el código de ejecución, donde tengo todas las líneas del código que tiene el macro adentro. Por lo tanto, cuando yo uso muchos macros, el código pues, de ejecución tiende a ser súper largo y por ende tiende a compilar más lento o a ser más lento o más torpe el código o el programa. Bien, imprimimos varios. Vemos que aquí tenemos otro macro y aquí tenemos otra impresión. Vemos todas estas líneas de impresión. Veamos. Vemos cómo queda súper largo el código a final de cuentas. Porque son puras líneas de impresión. Muchas líneas de impresión. Esto es para demostrar que a veces no es muy bueno usar puros macros. A veces es mejor usar pues, procedimientos, ya que un procedimiento nada más lo declaras una vez y lo llamas. Y ya, no hay más. Y el macro al llamarlo, pues reescribe el código, bueno, sustituye el código. Y bien. el run. Bien. Vamos a elegir uno. Choose one. Uno. Hacemos el single step, print chart. Y imprime el carácter que introduje. El read de return. El push AX. Aquí tenemos el stack. Aquí tenemos el 1.31, 02.31, porque AX está así. Para recuperarlo, sí lo podemos recuperar como uno nada más. Ok. La redirección. Veamos como aquí me aparece como redirect selection y aquí me aparecen todas las comparaciones. Esto también es de notar de cómo el macro pues sustituye su nombre por todo esto. Bien, tenemos un salto si es 0 o es un JE. ¿Por qué un JE? Perdón. El JE y el JZ es igual. Si el número es igual, lo que salta es la bandera Z, ZF. En este caso sí saltan porque puse la opción 1 y aquí llamamos a clear screen, lo cual llama acá a start data segment. Iniciamos el segmento de data, limpiamos los registros, retornamos y tenemos la interrupción para mapear la pantalla, y la de limpieza de la pantalla. Bien, imprimimos el menú line con un macro, otro macro, aquí lo vemos. Tiene name request, la limpieza de SI. En este caso SI es 0, pero bueno, en futuro, bueno, conforme vamos usando el programa, puede que SI cambie de valores y es para evitar errores más que nada. El retorno, LADSI con custom file name, aquí tenemos el índice que apunta a custom file name, este de aquí. Ok. Seguimos, get chart in, y veamos que aquí imprime. Bien. Ok, vamos a darle run para poder escribir el nombre de archivo más rápido. Index.html. Vamos a hacerle un back. Ok,
Aquí me pide que le ponga un enter. Doy un enter. Imprime. Bien, no lo vemos, pero es un enter simplemente. La directiva de retorno. Comparamos si fue un 0DH, que lo fue. Vamos a continuo, a 0, ¿dónde están las variables? No, este no es el custom file name. Primero vamos a hacerlo aquí. Y 20. Index.html y una quita feliz. Ahorita vamos a agregar lo que es el 0, bars, null, en lugar de la carita feliz. Y agregamos el signo de dólar. Bars, null, signo de dólar. Ya está nuestro nombre customizado. Bien, retornamos, creamos el archivo, limpiamos primero los registros, claro. Le add custom file name, interrupción 21, close file. Ok, vamos a ver qué pasó. En este caso voy a abrir el my build. Aquí lo tengo y aquí tengo el index. Ok, bien. Pues prácticamente eso es todo. O sea, el programa en ejecución es exactamente igual que el otro programa. O sea, realiza lo mismo, solo los módulos los mueve y los módulos creo que quedó explicado al momento de explicar el código. Bien, solo vamos a explicar un módulo más. Para no alargar tanto el video que ya dura casi la hora también. Damos un enter para continuar. Bien, tenemos el restart data segment, veamos cómo pasa de un lado a otro el ciclo, el flujo de ejecución. Y bien, y cómo con los macros se alarga increíblemente mucho esto. Veamos, mira, veamos esto de aquí. Son puros macros y vamos cómo es increíblemente largo esto de aquí. Esto podría mejorarse usando un procedimiento, claro que sí, pero era para implementar ambos. Tenemos la introducción. Bien, vamos a probar el programa. Vamos a probar el programa, pues como lo hicimos la anterior vez, más que nada para que se vea que es el mismo programa que nosotros. Vamos a, creo que todavía tengo el archivo creado. Sí, ahí lo tengo, index. Pues vamos a eliminarlo, ¿no? Index.html. Aquí tenemos, no sé si se vaya a cerrar. Vamos a ver si lo ponemos aquí. No. Pongo así y no, así se cierra. Bueno, aquí tenemos el index. Lo borro. Y de hecho el menú carga más rápido que cuando cargaba antes. Veamos que aquí ya no está el index. Bueno, vamos a crear un archivo. Vamos a llamarle main.java. Vamos a ver si el programa crea archivos.java. Vamos a probarlo. Mira, aquí tenemos el archivo de origen. Propiedades. .java. Ok. Vamos a escribir en el archivo .java. Vamos a ver. Main.java. Ah, perdón, escribí main.java dentro del main.java. Ni modo. Main.java. A ver. Vamos a ver si escribió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a abrirlo con code a ver qué pasa. No podemos abrir archivos main.java aquí. Rayos. Vamos a ver si con el bloc de notas o bloc de notas siempre puede abrir todo. Vamos en el main.java. Ok, vamos a iniciar esto. Vamos a borrarlo y a crear otro que sí podemos abrir más fácil. Main.java. Direct successfully, vamos a ver si se borró. Se borró, así es. Vamos a ponerle test.txt. Ok, vamos a test. Luego, siempre los nombres genéricos. Ernest test.txt. Ernesto.
punto aba, porque no se borró bien el de este. Ok, vamos a leer 3.txt. Ernest aba. Aquí es esto de aquí es porque no se limpió este variable de aquí. Es el custom file name, no es cierto. El reads son 20 y el ASCII. Ernest aba. Veamos que no se limpió, no limpiamos el registro antes, pero bueno, no pasa nada. Vamos a eliminar 3.txt. Lo borramos y bien. Bueno, vamos a probar otra vez los módulos para ver lo que sería la finalización, más que nada. 6 step, chart, imprimir el 6, retornamos, redirect selection, y tenemos el 6 hasta más abajo todavía. Después de este, aquí tenemos el 6 y es un job normal. Aclarar screen, limpiamos la pantalla, vamos a limpiar los valores, todo, vamos a imprimir, vamos a limpiar, dejar esto en negro. Retornamos, el exit confirmation. ¿Quiere salir realmente del programa? Vamos a ver. Get sharing. Vamos a ponerle que no quiero salir realmente. Imprimimos lo que acabamos de poner. Retornamos. Limpiamos la pantalla. Se pone la interrupción. Llamadas. La interrupción la impresión de todo el menú. Vamos a darle que se vaya solo. Ok, vamos a darle otra vez 6. Vamos, aquí estamos en las comparaciones. Es la última. El salto incondicional. Aquí tenemos que nos va a limpiar toda la pantalla y nos va a preguntar, ¿realmente quiere salir? Aquí vamos a debuguear otra vez. Vamos a poner aquí yes. Pinchar in. Aquí está. Aquí tenemos el goodbye. Bien. Necesitamos que el programa retorne el control al sistema operativo. Bien, para no alargar este video, creo que más, pues ya es 1 hora y algo. Esto fue todo. No me adentré tanto en explicar el código como en el otro video, puesto que pues ya en el otro video expliqué bastante el código. Lo único que hice aquí, y lo vuelvo a repetir, fue buscar procesos que se repetían repetidas veces y encapsularlo dentro de procesos o macros. Ya expliqué la diferencia de ambos y las ventajas de usar uno y las ventajas de usar otro. Me parece que este programa pudo haber sido modularizado de una manera mejor. Al menos yo lo pude haber modularizado mejor. Pero bueno, en ese momento, pues así lo modularicé. Y no está mal, no está mal. Pero como crítica propia y autoconstructiva, creo que pude mejorarlo un poco. Pero bueno, eso es todo y bien. Espero que se haya quedado todo entendible, haya sido de su agrado y nos vemos.